Muy buenos días, tardes o noches, estimados alumnos. Vamos a continuar entonces con nuestras clases. Y el día de hoy vamos a tocar el tema anatomía del cerebelo. Entonces, el cerebelo, ¿no? Como vimos en nuestras clases de embriología, es la estructura más prominente del romboencéfalo. Y como vamos a ver en esta clase, está relacionado con múltiples procesos neurológicos. Ahora, para entender más sobre la importancia del cerebelo, vamos a hacer una comparación entre algunas especies. Por ejemplo, los roedores, independientemente de su tamaño, en comparativa, su cerebelo está más desarrollado que otros animales, por ejemplo, los cerdos. ¿Esto qué les permite a los roedores? Les permite tener un mejor control de sus extremidades. Por ejemplo, a diferencia de muchos animales, ¿no? Incluidos los perros o los gatos, los roedores pueden controlar mejor las patitas que tienen, ¿no? Las patitas delanteras, ¿no? Han visto que se sientan, levantan la comidita, lo pelan, le dan vuelta, lo comen, lo vuelven a sacar. Entonces tienen un control más preciso, ¿no? De sus extremidades. A diferencia de otros animales. Y en comparativa, cuando uno hace un análisis anatómico, los roedores tienen el cerebelo más desarrollado que otras especies. Los primates también, ¿no? Los primates tienen un cerebelo muy desarrollado y es por eso que ellos controlan muy bien sus extremidades, no solamente las patas o manos delanteras, sino las patas traseras, la cola, ¿no? Tienen un mejor control sobre eso. Ahora, nuestro cerebelo está anatómicamente ubicado en la fosa craneal posterior y está estructurado similar al cerebro por hemisferios, pero en el cerebelo lo vamos a llamar hemisferios cerebelosos. Y estos a su vez están unidos por una estructura, ¿no? Una pequeña franja al medio llamada vermis. Esta vermis divide simétricamente al cerebelo en dos grandes masas. Ahora, esta disposición, ¿no? Permitida por la vermis es importante porque, por ejemplo, en patologías en donde hay una hipoplasia de la vermis, ¿no? Como en el síndrome de Dandy-Walker, vemos que el cerebelo, ¿no? Que se conjuga como una masa y la vermis está prácticamente ausente, el paciente tiene deficiencias motoras, de coordinación, ¿no? Incluso cognitivas muy marcadas, ¿no? Entonces vemos que la vermis cumple una función muy, muy importante. Ahora, como ya mencionamos, el cerebelo está relacionado con movimientos precisos, con el equilibrio, con la postura, y esto se da porque existe una sincronización de la contracción y relajación de los músculos. Sé que para nosotros es muy sencillo caminar, muy sencillo mover los brazos, no perder el equilibrio, pero si hubiera una falla, algo que aparentemente es simple para nosotros, en estos pacientes le es sumamente complicado, ¿no? Por ejemplo, solo caminar ya es muy complicado para ellos. Y esto, por ejemplo, lo vamos a ver en algunas patologías como la ataxia cerebelosa, ¿no? Que vamos a hablar un poquito más de esto al final de la clase. Pero en este tipo de patologías, por ejemplo, se pierde esta coordinación muscular y vemos que los pacientes tienen un movimiento muy, muy desequilibrado. Anatómicamente, el cerebelo se encuentra en la fosa craneal posterior y, similar al cerebro, está protegido por meninges, en este caso de una extensión de la dura madre. Y vemos, ¿no? Sé que ustedes ya reconocen esta estructura que se llama tronco encefálico, que el cerebelo está conectada a esta estructura por unas piezas anatómicas llamados pedúnculos cerebelosos. Tenemos al pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior.
inferior. ¿Ok? Este tipo de conexión es importante porque conecta al cerebelo con el resto del sistema nervioso central. Ahora, anatómicamente también recordamos que el cerebelo contribuye con la formación del techo del cuarto ventrículo. Como sabemos, estos ventrículos están muy relacionados con la circulación del líquido céfalo-raquídeo y la presión intracraneal. Ahora, la localización del cerebelo, ¿no? Nos permite entender su importancia, porque, por ejemplo, en patologías como el aumento de la presión intracraneal por, en este caso, por ejemplo, un traumatismo subdural y vemos acá un hematoma, ¿no? Que está produciendo un aumento de la presión, está aplastando al cerebro, hay un aumento de la presión intracraneal, lo que produce que el cerebelo se mueva de su lugar y produzca una hernia. Esta hernia, como estamos viendo, está aplastando partes del tronco encefálico. Y como ya sabemos, el tronco encefálico está relacionado con funciones vitales importantes, lo que podría producir la muerte, ¿no? Paro cardíaco, paro respiratorio, algo que podría fulminar a nuestro paciente. Entonces sabemos que gracias a este tipo de eventos patológicos resaltamos, ¿no?, la importancia de la arquitectura del cerebelo y su relación con el sistema nervioso central y cómo este tipo de alteraciones pueden traer consecuencias clínicas significativas. La superficie del cerebelo se caracteriza porque presenta múltiples pliegues, ¿no? Similar a la superficie del cerebro. Estos pliegues o láminas se denominan folia, ¿ok? Recuerden ese nombre, folia. Estos están separados por fisuras, ¿no? Fisuras muy profundas. Esta forma de estructurar el cerebelo permite aumentar la superficie cerebelosa. Por tanto, a mayor superficie, mayor procesamiento neurológico. Tenemos dos fisuras principales. La fisura prima, ¿ok?, y la fisura posterolateral. Estos son puntos de referencia esenciales porque nos permiten dividir al cerebelo en lóbulos, ¿no? Tenemos el lóbulo anterior, medio, ¿no?, y el lóbulo flóculo nodular. La fisura prima, ¿ya?, localizada en la cara superior del cerebelo, separa el lóbulo anterior del posterior, ¿ok? Mientras que la fisura posterolateral, situada más inferiormente, ¿no?, infero-anterior, va a definir la estructura llamada lóbulo flóculo nodular, ¿ok? Este nódulo o lóbulo, perdón, flóculo nodular, incluye estructuras como este de acá, el flóculo, ¿no?, que están en ambos hemisferios, y el nódulo de la vermis, ¿no?, vermis inferior, el nódulo. Estas áreas son importantes porque están directamente involucradas con la regulación del equilibrio y la coordinación oculomotora. Una tercera fisura importante es la fisura horizontal, que vemos por acá en la superficie anterior, ¿no?, y por acá en la superficie inferior. Esto delimita, ¿no?, a la superficie superior de la inferior del cerebelo. Entonces, la organización de estos lóbulos y fisuras no es solamente lo estructural, sino que permite entender cómo el cerebelo se ha especializado a través de estas diferentes regiones cerebelosas. Ahora, por ejemplo, en el lóbulo flóculo nodular, que como mencionamos está muy relacionado con
el control vestibular y oculomotor. Cuando hay una alteración en este lóbulo, se presentan condiciones, ¿no?, patológicas como esta que vemos acá, llamada nistagmo, ¿no?, donde, como ven, el funcionamiento de los movimientos oculares están alterados. Y vemos que los pacientes con nistagmo, ¿no?, tienen una descoordinación y movimientos involuntarios, ¿no?, del ojo. Como sabemos, el ojo se mueve por los músculos oculomotores. Entonces, hay una descoordinación y a eso se le llama nistagmo. Y eso, como ven, está controlado específicamente en el lóbulo flóculo nodular. Entonces, cada pliegue o lámina de la corteza cerebelosa, que es en una folium, ¿no?, presenta una organización interna específica, ¿no?, con un núcleo central, como vemos acá. Este núcleo está formado por sustancia blanca, ¿no?, rodeado de sustancia gris. Ahora, la sustancia blanca, como ustedes ya saben, está compuesto por fibras mielinizadas. Estas fibras mielinizadas facilitan la transmisión de impulsos nerviosos dentro del cerebelo, mientras que la sustancia gris participa en el procesamiento de estos impulsos. La estructura del cerebelo tiene una forma arborescente, ¿no?, como si fuera un árbol, y por eso algunos lo llaman el árbol de la vida. Esta característica es muy distintiva del cerebelo y nos permite también entender cómo está organizándose las vías neuronales, ¿no?, del cerebelo. Lo que nos permite entender cómo es que aprovecha lo máximo posible, ¿no?, la superficie que tiene el cerebelo. Ahora, en la profundidad de la sustancia blanca, como vemos ya acá, casi al centro, ¿no?, en cada hemisferio cerebeloso vamos a encontrar 4 masas nucleares importantes, ¿ok? Primero, el núcleo dentado, que es el que está más lateral, ¿ok? Luego vamos a encontrar el núcleo emboliforme o emboliforme, ¿ok? Luego vamos a encontrar el núcleo globoso, ¿ok?, un poco más adentro. Y por último, vamos a encontrar el núcleo fastigio, ¿ok? Estos están ubicados desde una parte lateral hasta una parte medial. Ahora, los núcleos emboliforme y globoso están colectivamente como núcleos interpósitos. O sea, estos núcleos desempeñan un papel en la modulación de las señales eferentes del cerebelo. Ojo, siempre recuerden esa diferencia. Una cosa son las señales aferentes y otra cosa son las señales eferentes. Entonces, coordinan la salida hacia otras regiones del cerebro, ¿no?, mediatizando las funciones motoras finas. Ahora, las eferencias del cerebelo se realizan a través del pedúnculo cerebeloso superior, como vimos en la diapositiva, ¿no?, que los pedúnculos se conectan con el tronco encefálico, ¿ok? Estos se originan ¿dónde? En los núcleos, ¿no?, en las fibras que van hacia los pedúnculos, se originan en los núcleos. Ahora, esta disposición anatómica, ¿no?, de los núcleos cerebelosos tienen implicaciones clínicas, porque, por ejemplo, las lesiones en el núcleo dentado pueden resultar en disfunciones de coordinación, no hay precisión en los movimientos voluntarios, ¿no? Esto se observa, por ejemplo, cuando hay lesiones en el cerebelo, que puede ser por un traumatismo o alguna lesión como un tumor, ¿no? Y, por ejemplo, en los núcleos interpósitos, la
alteración en estos puede producir una falla en el tono muscular, ¿no? Y la coordinación de movimientos rápidos, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos, esto puede alterar, ¿no?, el control motor de diferentes partes de nuestro cuerpo. Pero si, por ejemplo, la zona de la derecha es la afectada, ¿no?, la que se afecta, a diferencia del cerebro, es su zona ipsilateral, ¿ya? Entonces también se vería afectado la zona derecha de el cuerpo, ¿ok? Ipsilateral, no contralateral, ¿ok? Muy bien, entonces hay que tener bien en claro también esa diferencia. Entonces, la corteza cerebelosa, como vimos, ¿no?, está muy relacionado con funciones de coordinación, movimiento, pero también funciones cognitivas y emociones. Entonces vamos a dividir a la corteza cerebelosa en tres áreas principales, ¿no?, cada una con un rol específico en el procesamiento cerebeloso. Primero vamos a ver a la vermis, ¿no?, que está ubicado en la línea media del cerebelo. La vermis desempeña un papel en la regulación de movimientos a lo largo de todo el eje central del cuerpo. O sea, ¿cuáles son? El cuello, el tronco, el abdomen y la pelvis, ¿no? Como podemos ver en estas pequeñas representaciones gráficas. Ahora, la influencia de la vermis sobre estos segmentos corporales es esencial porque nos permiten mantener la postura y el equilibrio. Entonces, si hay una falla o una disfunción en estas áreas, puede resultar en trastornos del movimiento como la ataxia troncal, que vamos a ver un poquito más de este tema en las últimas diapositivas, ¿no? Porque vamos a ver que es muy complicado que el paciente mantenga la postura, ¿no?, el control de su postura. Luego vamos a encontrar la zona intermedia, que es la que está adyacente a la vermis, ¿ok? Esta controla específicamente los músculos distales, o sea, manos y pies, ¿ok?, del miembro superior, del miembro inferior. Entonces, la función de la zona intermedia es crucial ¿para qué? Para la coordinación de movimientos finos y precisos. Por ejemplo, escribir. Entonces, esto nos permite controlar tareas como manipular objetos, pero también, por ejemplo, el de pie, una marcha específica, ajustada, o un baile, ¿no?, una coreografía. Si hay lesiones en esta región, pues obviamente va a haber una clara disminución de las destrezas, ¿no?, pacientes que ya no pueden escribir adecuadamente, o una descoordinación en las extremidades, ¿no?, cuando camina, cuando quiere hacer algún movimiento un poco más específico, ¿no? A esto se le conoce clínicamente como dismetría, ¿ok? Y la tercera zona que vamos a ver es la zona lateral. La parte lateral del cerebelo implica la planificación motriz. También encontramos acá la coordinación de movimientos secuenciales. Por ejemplo, el movimiento de todo el cuerpo. Existe una armonía específica en el movimiento del cuerpo. El hecho de que yo pueda moverme hace que los músculos de todo mi cuerpo estén armonizados. No hay un descontrol en lo que yo quiero mover en mi cuerpo. Se mueven de una forma completamente armoniosa. Esto se ve en el lóbulo anterior, o también llamado la parte del neocerebelo, y en el lóbulo posterior, ¿ok? Esto es fundamental para tareas que requieren una sincronización precisa, ¿no?, de diferentes grupos musculares. Ahora, aparte de su papel motor, ¿no?, esta zona lateral también interviene en zonas cognitivas, ¿ok?, como el lenguaje, la memoria de trabajo verbal, porque recuerden que nosotros para hablar movemos los músculos de la boca, de la lengua, etc.
También la memoria espacial, ¿no? Funciones ejecutivas como la regulación de las emociones, ¿no? Y esto se ve evidenciado porque, por ejemplo, cuando hay alteraciones en esta región, ¿no? Pueden afectar no solamente la función motora, sino también se ve que se alteran funciones cognitivas. ¿Ok? Entonces, los pacientes que tienen algún tipo de alteración en esta zona del cerebelo no solo van a presentar problemas motores, sino también podrían presentar problemas psiquiátricos. ¿Ok? Entonces, no es como algunos alumnos me comentaban, esto es solamente algo motor, equilibrio, no. También tiene que ver con áreas cognitivas. ¿Ok? Similar a como vimos en la clase de la anatomía del cerebro y la anatomía del tronco encefálico, el cerebelo también tiene conexiones aferentes y eferentes. Las conexiones aferentes, ¿no? Recolectan información, ¿no? Señales que vienen del cerebro, de la médula espinal y del tronco encefálico. Y todas ellas llegan a la corteza del cerebelo. Mientras que las eferentes, viceversa, salen de la corteza del cerebelo y van hacia las zonas de la corteza cerebral. Ahora, como ya vimos en las primeras láminas, el cerebelo se comunica o conecta con el tronco encefálico a través de lo que llamamos pedúnculos cerebelosos, principalmente los medios y los inferiores. Ahora, estas conexiones, ¿no? Son las que nos permiten enviar y recibir señales motoras, pero también cognitivas, como ya hemos estado explicando. Vamos a ver primero algunas de estas fibras. Entre las principales tenemos a las fibras musgosas y a las fibras trepadoras. Ahora, las fibras musgosas están originadas principalmente en el tronco del encéfalo y la médula espinal. Estas entran al cerebelo y van a establecer una conexión, una sinapsis del tipo excitatoria. ¿Con quién? Con las dendritas de unas células neuronales que las vamos a llamar granulares. ¿Ok? Entonces, las fibras musgosas ingresan al cerebelo y establecen sinapsis con las dendritas de las células granulares, ¿ok? Que se encuentran en la capa más profunda de la corteza del cerebelo llamado capa granular, ¿ok? Entonces, este tipo de fibras va a facilitar la transmisión de información sensorial y también información motora. Pero esta conexión justamente es la que nos va a permitir modular la respuesta que tiene el cerebelo a este tipo de estímulos. La otra fibra importante, como mencionamos, son las fibras trepadoras. Estas van a venir principalmente del núcleo olivar inferior. Esta palabra sí les debe sonar porque es lo que vimos en la anatomía del tronco encefálico. Entonces, ¿dónde se encuentra? En el tronco encefálico. Ubiquen mentalmente, ¿no? El núcleo olivar inferior en el tronco encefálico. Las fibras trepadoras forman conexiones, ¿ya? Con las dendritas de las células de Purkinje, ¿ok? Como ven acá, ¿no? Trepadoras, y establecen conexión con las células de Purkinje. Estas conexiones, ¿no? Nos van a permitir modular la actividad motora fina y nos permite adaptarnos, pero también aprender, lo que nosotros llamamos aprendizaje motor. ¿Ok? Entonces, si vemos, la corteza cerebelosa tiene principalmente dos capas. La capa granular y la capa molecular. Granular y molecular. ¿Ok? La capa granular, ¿ya? Una vez que las fibras
musgosas hacen sinapsis con las células granulares, estas, como ven, envían axones, ¿ok? ¿A dónde? A la capa molecular, ¿ok? Estos axones, si ven la figura, porque este diagrama lo detalla muy claramente, se bifurcan, ¿ok? Se bifurcan en fibras paralelas que, como ven, abarcan o se extienden longitudinalmente a través de toda la lámina cerebelosa, ¿ok? Ahora, en la capa molecular, estas fibras paralelas, ¿ya? Que como mencionamos son las proyecciones de las células granulares, hacen sinapsis con las células de Purkinje, como ven acá. Hacen sinapsis con las células de Purkinje. Entonces, estas conexiones nos permiten propagar la información por todo el cerebelo para que el cerebelo lo pueda procesar. Y a su vez, luego de procesar esa información, envíen fibras eferentes, repito, eferentes, ¿no? A diferentes regiones del cerebro, tronco, médula. Ahora, como ven, hemos hecho todo un viaje de interconexión y al final siempre hemos llegado a las células de Purkinje. Entonces, las células de Purkinje, que como ven están situados en la capa más externa de la corteza del cerebelo, van a proyectar hacia fibras, ¿no? Fibras mielinizadas hacia las capas profundas del cerebelo. Estos núcleos, ¿no? Son centros de salida del cerebelo, eferentes. Envían información, ¿no? De vuelta ¿a dónde? Al cerebro, ¿ok? Entonces tenemos todo este ciclo que llegan por las fibras musgosas, las fibras trepadoras. Las musgosas no se conectan directamente a las células de Purkinje, mientras que las trepadoras sí. Las musgosas se conectan primero a las dendritas de las células granulares. Las células granulares, ¿no? Tienen axones que ingresan hasta la capa molecular. Ahí se bifurcan, ¿no? Paralelamente a todas las láminas del cerebelo. Y luego son estas axones, ¿no? Los que hacen sinapsis con las células de Purkinje. Se procesa la información y luego esa información viaja, ¿no? Otra vez hacia el cerebro, ¿no? A través de los axones de las células de Purkinje. Ahora, como se comentó, ¿no? Repito una vez más, esto influye en la coordinación motora, pero también en funciones cognitivas. Entonces vamos a ver ahora, ¿no? Algunas aferencias, ¿ok? Que son fibras que llegan, ¿no? Al cerebelo. Una de las primeras que vamos a ver son las aferencias córtico-pontocerebelosas. Estas aferencias córtico-pontocerebelosas empiezan en la corteza del cerebro, corteza cerebral. Estas están relacionadas con el control muscular voluntario, la coordinación del movimiento y como ven, descienden desde la corteza cerebral a través de la cápsula interna hasta llegar a los núcleos pontinos. ¿Okay? Desde aquí, desde los núcleos pontinos, los axones de estos núcleos cruzan la línea media y entran al cerebro contralateral. O sea que si la señal sensorial viene desde el hemisferio izquierdo, baja hasta los núcleos pontinos y de ahí cruza, ¿no? Hacia la parte contralateral, llegando al hemisferio cerebeloso derecho. ¿Ok? Como ya se mencionó anteriormente, esta conexión entre el cerebelo y el tronco se da a través de
los pedúnculos cerebelosos. Y en este en particular, a través del pedúnculo cerebeloso medio. Estas vías nos van a permitir recibir información detallada de planes motores, de intención de movimiento, ¿no?, que se genera en la corteza. Porque, como les comenté, no es que tú cuando caminas, cuando das un paso y luego otro paso, mentalmente o conscientemente estás controlando específicamente cada músculo de tus piernas. Hay varios músculos. Si tú estás diciendo, primero voy a mover este músculo seguido de este músculo al mismo tiempo con este otro músculo, y no estás haciendo eso para mover tus piernas. Tú simplemente tienes la intención de caminar y es esta rama, ¿no?, nerviosa que viene desde la corteza, la intención de caminar, viaja hasta el cerebelo, que hace que se orquesten adecuadamente estos movimientos finos en tiempo real. Y es por eso que esta coordinación hace que tú puedas caminar y no te estés tambaleando o cayendo. Otras aferencias importantes son las aferencias espinocerebelosas. Ahora, la información sensorial, ¿no?, que viene desde los músculos, las articulaciones, incluso puntos o fascículos mecanorreceptores y hasta incluso de la piel, cutáneos, ¿ya?, suben a través de la médula espinal. Entonces, los fascículos espinocerebelosos se dividen principalmente en dos. En espinocerebeloso dorsal, ¿no?, que en algunos libros o en su atlas posiblemente lo encuentren como espinocerebeloso posterior, y el espinocerebeloso ventral o anterior. ¿Ok? Entonces, como menciono, estos se originan, ¿no?, en fascículos nerviosos mecanorreceptores, articulares, cutáneos, que suben o ascienden por la médula espinal. Entonces, estos fascículos espinocerebelosos, ¿ok?, en algunos niveles, ¿no?, del cerebelo, como vemos acá, ascienden por su lado ipsilateral. O sea, si el fascículo está subiendo por la parte derecha del cerebelo, entonces, de la médula espinal, perdón, entonces llega también al hemisferio cerebeloso derecho. ¿Ok? Pero recuerden que muchos fascículos, ¿ok?, de nuestra clase de médula espinal hicieron un cruce a su lado contralateral ya en la médula espinal. Entonces, muchos de estos fascículos que están llegando al hemisferio cerebeloso derecho están viniendo de la región del cuerpo izquierda. ¿Ok? Porque recuerden que en la médula espinal, ¿no?, hay un cruce, ¿no?, hacia el lado contralateral. ¿Ok? Ambos fascículos ingresan principalmente al cerebelo a través, una vez más, ¿a través de quién? Del pedúnculo cerebeloso. Pero en este caso el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Ok? Entonces es fácil deducir que la información que se transmite a través de estos fascículos son información táctil, ¿no?, y propioceptiva. ¿Ok? Que nos va a permitir obviamente hacer un ajuste al tono muscular, a la postura, a la actividad física que estamos realizando, ¿no?, incluso sobre la posición de nuestro cuerpo. Y también vamos a ver, ¿no?, las aferencias vestíbulo-cerebelosas. Estas aferencias provienen de los núcleos vestibulares, ¿ok?, que se encuentran en el tronco encefálico. Estos núcleos van a transmitir información al cerebro de su zona
ipsilateral, ¿ok? A través de, como vemos acá, el pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, estas conexiones son esenciales porque mantienen el equilibrio. También son importantes por la reacción de los reflejos, ¿ok? Entonces, esto nos permite también ayudar al control de ¿qué? De la postura, de la orientación, del movimiento, pero también del reposo. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la vascularización del cerebelo. Primero, un reconocimiento regional. Como vemos, tenemos la arteria vertebral. La arteria vertebral nos da algunas ramas. La rama cerebelosa posterior-inferior, ¿no? La rama espinal anterior, ¿no? Que estos van a irrigar al cerebelo y a la médula espinal. Y luego las arterias vertebrales se fusionan para formar la arteria basilar. Y de la arteria basilar, ¿no? Hay ramas que irrigan al tronco encefálico, pero también al cerebelo, ¿no? A través de la cerebelosa anteroinferior y la cerebelosa superior, ¿ok? Vamos a hablar entonces de la arteria cerebelosa posteroinferior. La arteria cerebelosa posteroinferior es responsable de irrigar la porción inferior del cerebelo, ¿no? Cubriendo áreas que, como ya vimos, son cruciales para el procesamiento sensorial y motor, ¿no? Del tronco y extremidades inferiores. La arteria cerebelosa anteroinferior, ¿no? Que como vemos se origina a partir de la arteria basilar, irriga la zona anterior y lateral del cerebelo, incluyendo los pedúnculos cerebeloso medio e inferior. ¿Ok? Como sabemos, estas zonas del cerebelo están relacionadas con la integración motora, sensorial, ¿no? Que se lleva a cabo en estas áreas del cerebelo. Y si hay alguna isquemia, una trombosis, algo, ¿no? Una embolia en esta zona, estaría afectando directamente a la coordinación de movimientos finos y del equilibrio. Y la cerebelosa superior, ¿no? Que también, como vemos, parte de la arteria basilar, ¿no? Irrigan los pedúnculos cerebelosos superiores, ¿ok? Y la porción superior del hemisferio cerebeloso, ¿ok? Entonces, podemos deducir entonces que estas arterias irrigan regiones del cerebelo que, como ya mencionamos, en estas zonas están relacionadas con la planificación motora, coordinación de movimientos complejos y algunas habilidades finas. Para finalizar, vamos a hablar de una patología que está íntimamente relacionada, ¿no? Con el cerebelo. La ataxia cerebelosa es un trastorno neurológico que va a resultar del daño en el cerebelo, ¿no? O disfunciones en el cerebelo. Esta región, ¿no? Que es responsable de coordinar el movimiento y su, por ende, trastorno, ¿no? Se va a manifestar por una falta de coordinación muscular, ¿no? Específicamente de los movimientos voluntarios, ¿no? Como caminar, mover las manos, coger un objeto, etc. Entre las diferentes causas que pueden dar ataxia cerebelosa está principalmente las lesiones, ¿no? Que pueden ser debido a accidentes cerebrovasculares o a traumatismos. Otras enfermedades o causas que pueden dar ataxia cerebelosa también son las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Como la atrofia cerebelosa multisistémica. Pero también hay infecciones que pueden afectar al cerebro, ¿no? Como la encefalitis. Toxinas, ¿no? Como el alcohol y algunos fármacos, ¿no?
producen ataxia cerebelosa. Es por eso que cuando tú bebes mucho alcohol, ¿no? Empiezas a tener un descontrol de tus movimientos voluntarios, lo que se llama los borrachitos cuando caminan, ¿no? Pero también algunas deficiencias nutricionales, por ejemplo, la vitamina E o la deficiencia de B12 podría también ser causante de esto. Pero también causas genéticas, ¿no? Donde algunos tipos de ataxia cerebelosa son hereditarios, ¿no? Unos tipos de trastornos recesivos o dominantes. Entonces, ¿cómo vemos la ataxia cerebelosa? Primero, una descoordinación de las extremidades, o sea, a esto se le llama disdiadococinesia, ¿ya? O sea que no hay una coordinación de los movimientos voluntarios, como caminar, coger algo, ¿no? Escribir. La marcha es inestable, tambaleante, ¿no? Hay peligro de caerse, ¿no? E incluso tener una lesión por culpa de la caída, ¿no? O si es solo un lado, ¿no? Vemos que la tendencia a caerse es hacia el lado afectado, si es que fuera solo uno de los hemisferios. También podemos detectarlo a través de movimientos oculares involuntarios, como vimos en los nistagmos. Otra característica es la disartria, ¿no? Lo que ustedes conocen como el habla del borrachito, ¿no? No puede hablar bien, ¿no? Es un trastorno. ¿Por qué? Porque hay una pobre articulación del habla, y entonces se habla en forma arrastrada, o sea, hola, hola, entonces eso se le llama disartria, ¿no? Y bueno, también podría haber una hipotonía, o sea, una disminución del tono muscular. Vamos a ver ahorita entonces un video de un paciente, ¿no? Que no es por un problema de alcohol, sino lamentablemente es por una enfermedad degenerativa, que tiene ataxia cerebelosa, y vamos a ver cómo este paciente de ataxia por una enfermedad degenerativa, ¿no? Se manifiesta, ¿ok? Como vemos, el andar de este paciente es muy complicado, ¿no? Y probablemente incluso si es que el doctor que está cogiéndole una mano no la sostuviera, posiblemente se cae. Incluso vemos que la paciente tiene un andador, ¿no? Entonces, por lo que necesita de eso para poder movilizarse, porque como ven, no es tan simple caminar. Si no tuviéramos al cerebelo que nos permite orquestar adecuadamente los movimientos de nuestros pies, como ven, miren como que agita sus pies, como que da una patada, y no es muy armonioso los movimientos de sus piernas, ¿no? Y de su cuerpo y de su equilibrio, porque ni siquiera, como ven, puede mantenerse unos cuantos segundos en pie sobre sus dos piecitos, y como que empieza a perder el equilibrio, ¿no? Entonces vemos la importancia de esta estructura tan pequeña, pero que a su vez nos permite algo tan complejo como caminar. ¿Ok? Muy bien, terminamos entonces la clase de hoy. Muchas gracias.